Entonces, el primer concepto que uno debería aprender en un curso de introducción a la probabilidad, intuitivamente uno pensaría que es probabilidad. Pero antes de que nos metamos a qué es exactamente probabilidad, quisiera que tuviéramos en mente dos muy importantes definiciones, que las voy a resaltar aquí. La primera es, ¿qué es un experimento? Probablemente lo primero que pienses cuando escuches la palabra experimento es un científico en un laboratorio, probablemente con una bata, manejando químicos muy peligrosos. Pero en teoría de probabilidad el concepto de experimento es bastante diferente. Para nosotros un experimento va a ser, por ejemplo, el arrojar un dado. Ese es un ejemplo que voy a usar una y otra vez durante el curso. Entonces, antes de arrojar el dado, yo no sé cuál va a ser la salida de este experimento. Es un experimento aleatorio que no tengo manera de adivinar con exactitud cuál va a ser el valor que obtenga. Entonces es la función de la probabilidad asignarle cierta verosimilitud a lo que puede ocurrir aquí. Otro experimento sencillo que vamos a manejar una y otra vez también es el clásico experimento de arrojar una moneda. Entonces en este caso solo puedo tener dos salidas y sorprendentemente estos simples conceptos, estos simples experimentos nos pueden dar muchísima intuición acerca de otros fenómenos. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera una célula, una bacteria, y dicha bacteria tiene cierto número de alguna proteína de interés que está en su interior. Cuando la bacteria crece lo suficiente y se divide, cada una de las moléculas podríamos decir que conceptualmente va a arrojar esta moneda y va a decidir si se va a ir a la célula hija número 1 o a la célula hija número 2. Entonces usamos las mismas matemáticas que usamos para calcular lanzamientos de monedas, para calcular algo totalmente diferente, que es la partición de proteínas en una célula. Y esto es uno de muchos ejemplos que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces recuerden que para nosotros un experimento es un evento que no podemos predecir su salida antes de realizar el experimento, valga la redundancia. El otro concepto que me gustaría resaltar es el de evento. Un evento en sí es la salida de un experimento. Entonces, supongamos que yo arrojo el dado una vez y lo que obtuve es la cara con el número 2. Entonces, el evento que observé fue obtener la cara número 2. El chiste de la probabilidad es básicamente calcular qué tan posible o qué tan verosímil es que este evento ocurra o cualquier otro evento que yo defina. Entonces ahora sí podemos definir lo que vamos a llamar nosotros como definición, es en inglés naive, pero nosotros vamos a traducirlo como ingenua. Definición ingenua de probabilidad. Entonces, ¿qué es probabilidad? Piensen que es un concepto, probabilidad, un concepto mucho más cotidiano de lo que puede parecer. Se pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me gane la lotería? ¿Qué tan probable es que el día de hoy llueva? ¿Qué tan probable sería que yo salga a la calle y me encuentre a mi mejor amigo de coincidencia? Entonces, probabilidad es asignarle un grado de certidumbre a algo que no sabemos cuál va a ser su salida. La teoría de la probabilidad es la ciencia que estudia la incertidumbre, donde podemos asignarle valores numéricos a qué tan posible creemos que algo ocurra. Entonces, antes que nada, quiero establecer que, por ejemplo, si la probabilidad de que me salga un número 2 en un dado es la variable p minúscula, cualquier probabilidad siempre, y quiero hacer mucho énfasis en el siempre, como pueden ver, tiene que ser menor a 1, menor o igual a 1 o mayor o igual a 0. Es decir, si ustedes se encuentran haciendo algún problema y resulta que obtiene una probabilidad de, no sé, 1.2 o de menos 0.4, pueden estar seguros que lo tienen mal. Siempre la probabilidad está definida entre 0 y 1. Pero entonces,
¿Cómo voy a calcular probabilidad? Pues vamos a seguir pensando en el ejemplo del dado. Probabilidad de que yo obtenga el número 2 cuando arrojo el dado, vamos a decir así. Pensémoslo. ¿Cuántas caras en el dado tienen el número 2 impreso? Pues es nada más una, ¿verdad? Una cara tiene el número 2 impreso. Y bueno, no me gustó mi 1. Déjenme lo hago más bonito. Y la pregunta ahora es, ¿cuántas posibilidades tenía antes de arrojar el dado de que ocurriera algún evento? Pues 6. 6 eran las posibles caras que podrían salir del dado. Entonces, un sexto, que está entre 0 y 1, es la probabilidad de que al arrojar un dado yo obtenga un 2 por respuesta. Entonces, de manera, con palabras podemos escribir que la definición ingenua de probabilidad, después vamos a ver la de definición más formal, pero la definición más sencilla de probabilidad es el número de eventos favorables dividido entre el número de eventos posibles. ¿Ok? Esto, les digo, es una definición sencilla que normalmente no refleja todos los fenómenos de la realidad, pero como primera intuición es bastante útil pensar que es el número de eventos favorables entre el número de eventos posibles. Este es el concepto que quería para este video. Nos vemos en el siguiente.